En El Dorado, en FM Space 94.9, en Concepción de la Sierra, en Radio Municipal 90.9. Radio Up. Somos tu voz. Rivadavia Posadas. 2.2, dice el INDEC, que fue la inflación de enero. Para el NEA nos toca una cifra, unos décimos un poquito más arriba, que es 2.4. Y dentro de la canasta, lo que supuestamente más subió fueron servicios, sobre todo viendo cómo ha variado la factura de energía eléctrica, de agua potable y en algunos otros rubros de la canasta llamada digital, donde también hubo fuertes actualizaciones tarifarias. Cuando hablamos de actualización no hablamos de precios que bajan, sino de precios que suben. Y esto es lo que hace que muchas personas se preguntan, ¿por qué son valores bajos si siento que estoy pagando más o que la plata me rinde menos? ¿Cómo se mide entonces la canasta básica y cómo se mide la inflación? Vamos a hablar sobre esto con economista del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, que es el CEDLAS, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, es el magíster Leonardo Tornaroli. Leonardo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Gracias por este tiempo. No, de nada. ¿Por qué la inflación da números bajos cuando sentimos que nuestros gastos son altos en diferentes rubros? Bueno, creo que hay dos cosas que pueden llegar a explicar esto. Una tiene que ver con que en realidad la inflación mensual es lo que dio baja últimamente, pero la inflación acumulada en los últimos años ha sido muy alta, ¿no? Entonces, para muchos hogares el poder adquisitivo está más bajo que en otros momentos del tiempo y en ese sentido los precios le parecen altos más que la inflación en sí, no más que la variación de precios. O sea, lo que sienten es que los precios están muy altos y los precios efectivamente están muy altos porque han acumulado una suba durante un periodo de tiempo bastante prolongado, ¿no? En Argentina tenemos este problema, no sé, los últimos 10 años por lo menos con mayor gravedad, digamos, ¿no? Y la otra cuestión tiene que ver con que quizás la inflación misma, no los precios, sino la variación de los precios, tal vez sea un poco más alta en la práctica para muchos hogares, por dos razones. Uno, porque la principal, diría yo, es que la canasta obviamente mide una situación promedio de los hogares, pero no todos los hogares son hogares promedios, y en ese sentido hay hogares que efectivamente hay factores o precios de servicios o de bienes que los afectan más, la salud privada, la educación privada y demás, pero obviamente no todos los hogares tienen esos gastos y entonces no sienten lo mismo en el promedio. Y el otro es que la canasta que se usa para medir la inflación o la variación de precios en Argentina tal vez esté un poco desactualizada y necesite ya una reformulación, ¿no? Esto no se hace, o sea, no se hace todos los años, se hace para cada un periodo más o menos extenso de tiempo, pero cuando los precios varían tanto, además lo que se llama precios relativos, no todos los bienes y servicios suben iguales, el efecto que tiene eso en el patrón de consumo de los hogares es muy fuerte y entonces quizás la canasta que estamos usando, que es una canasta relativamente vieja, es la canasta de los patrones de consumo de 2005, ya no sea del todo representativa de los consumos de hoy en día, ¿no? En particular, los servicios que vos mencionabas recién en la introducción a tu pregunta, tienen una ponderación le decimos al peso que tienen dentro de la canasta, con la cual se calcula la inflación, mucho más bajo del que seguramente tendrían si INDEC utiliza la última información disponible, que tampoco es información de hoy o del año pasado, sino que es de 2018, pero al menos te permitiría tener una canasta de consumo bastante más actualizada, ¿no? ¿Hay alguna recomendación de cada cuánto haya que actualizar eso? ¿Qué dicen en otros organismos, en otros contextos de actualización Sí. de ese parámetro? La idea, a ver, en la mayoría de los países cuando la situación es estable, un cambio cada 10 años está bien, digamos, ¿no? Porque, bueno, los precios no varían mucho, en particular no varían mucho esos que dije antes, los precios relativos, ¿no? Cuando la economía es estable, los precios todos suben más o menos un poquito y más o menos igual, y entonces en realidad lo que cambia los patrones de consumo, más que esa variación en los precios relativos,
es la aparición de nuevos productos, los cambios en los gustos y las preferencias de la población y demás. Entonces ahí cada 10 años está bien. En una economía como la Argentina, donde tenés cambios tan bruscos en la estructura de precios que hacen que los hogares estén todo el tiempo buscando optimizar su gasto, entonces van cambiando su consumo también forzados por esas señales y cambios de precios, ¿no? Entonces 10 años ahí se vuelve un periodo demasiado extenso. En el caso de Argentina, INDEC ha sido bastante lento desde siempre en la actualización de las canastas de consumo. Por ejemplo, en el caso de pobreza, hasta 2016 la pobreza se midió con una canasta de los años 80, o sea que tenía 30 años. Y ahora la canasta que está usando es de hace 20 años. INDEC hizo en 2016 un proceso de actualización, pero no lo actualizó al último dato disponible en ese momento. En 2016 el último dato disponible era 2013, porque esa encuesta de 2012-2013 salió mal, fue durante el periodo de intervención de INDEC, pero ahora hace ya desde 2019, 2020, que hay una encuesta disponible, que es la de 2017-2018, que todavía INDEC no ha incorporado ni en la medición del IPC ni en la medición de la pobreza. Se hablaba de que para principios de este año iba a estar disponible, todavía no apareció. Esperemos que INDEC efectivamente cumpla con lo que tenía anunciado y en pocos meses tengamos, ¿no?, una nueva canasta para medir el IPC y para medir la pobreza, ¿no? Leonardo, te llevo a tu tema que es una de tus especialidades, que es tema trabajar, pensar o mirar el tema de la pobreza y la desigualdad. ¿Puede tener que ver esto de mantener este tipo de parámetro de medición de la canasta básica con que esos datos inflacionarios inciden en cómo se ve la cantidad de personas en situación de pobreza o indigencia? Podría ser. Yo creo que tiene mucho más que ver lo anterior que hablábamos, la inflación, ¿no? Creo que el gobierno se ha puesto como objetivo, digamos, la medición de la baja de la inflación, y quizás podría tener un efecto en eso desde la opinión pública. O sea, el punto es que no bajaría la inflación o la pobreza si usáramos una nueva canasta, sino que la baja posiblemente sería un poco menor, ¿no? No cambiaría diametralmente las conclusiones que tenemos que sacar sobre ninguno de los dos procesos, pero sí, por ejemplo, en el caso de la pobreza, posiblemente el anuncio que va a hacer el gobierno en marzo va a ser que la pobreza fue menor que a finales de 2023. Eso quizás no se cumpliría, sino que la pobreza estaría en valores quizás todavía un par de puntos más altos, donde diré lo que yo creo que es lógico, además dado cómo evolucionó la economía durante el año 2024. Pero en cualquier caso siempre es difícil comunicar un cambio en las canastas y demás, pero bueno, es parte de lo que tiene que hacer la institucionalidad estadística del país, cada un proceso de tiempo, como dijimos, cada 5 o 10 años, y yo creo que es algo insoslayable y que lo debe hacer, digamos, ¿no? Y esperemos que efectivamente lo haga durante este año. Además, cuando lo haga, el organismo tiene la facultad y la capacidad, y la mejor forma de hacerlo, la forma aconsejable, es que también se rehagan los cálculos hacia atrás, no simplemente decir ahora tenemos esta nueva canasta y la vamos a usar en adelante, sino que en general cuando los institutos de estadísticas presentan sus nuevas canastas, lo que hacen es decir, mira, con esta nueva canasta la medición de los últimos 2-3 años, no es un periodo de 10-20 años, sino los últimos 2-3 años, la evolución habría sido esta. Claro. Digamos, y eso muestra, digamos, además la utilidad de la nueva canasta, ¿no? Leonardo, te agradecemos mucho el tiempo y la gentileza de este análisis y los conceptos compartidos. Muy amable. No, por favor, que tengan Hasta luego. buen día. Leonardo Tornaroli conversaba con nosotros, es economista en el Centro de Estudios de la Desigualdad y la Pobreza, además investigador en